Muy bien, continuemos entonces con la integración una vez que hemos concluido la lectura y la exposición de los diferentes tipos de precio. Me parece relevante que analicemos puntualmente cuatro de los esquemas de precio que tenemos en la lectura. El primero de ellos, comenzaremos por los dos más sencillos. El primero de ellos, que es el del precio sobre la base del costo más margen. Si se fijan en la fórmula, tal como lo explicaron en su momento, pues el precio de venta va a ser igual al costo total unitario más el porcentaje de ganancia por el costo total unitario. Aquí, si es que no lo señalaron en el momento en el que hicieron la exposición, creo que vale la pena enfocarnos un poco en el concepto de costo total unitario, porque en función del ejercicio que estamos desarrollando, si yo pienso que el costo total unitario es el costo del producto, podría estar incurriendo en un error a la hora de fijar el precio. Porque fíjense, en el costo total unitario, yo tengo el costo del producto en sí, y ese costo del producto en sí, pues son los 150 pesos. Ese costo del producto son 150 pesos. Sin embargo, en el costo total yo también tengo una parte de costo variable adicional al costo del producto. ¿Y cuál es ese adicional al costo del producto? Pues que yo tengo mano de obra directamente relacionada con la venta, tengo herramienta y equipo y tengo mermas. De manera tal que yo tengo un total de costos variables de 99,600 pesos, los cuales tendría yo que prorratear entre la demanda total que yo esperaría mover. De manera tal que yo tengo 10 pesos con 38 adicional a costo variable. Y tengo también una parte proporcional de costo fijo. Y esa parte proporcional de costo fijo pues es el total de costos fijos, que son 294,000, entre la demanda que yo pretendo cubrir, de manera tal que mi costo total no es de 150 pesos, mi costo total unitario es de 191 pesos. Ahora, si yo establezco el primero, que es el precio sobre la base del costo más margen, pues entonces el costo más el margen tendría que ser, según la fórmula, el costo total unitario. Ahí está el costo total unitario más el porcentaje de ganancia, que ese lo voy a establecer por acá arriba y en un momento ponemos ese porcentaje, por el costo total unitario. Entonces, si yo establezco mi margen de ganancia en un 5%, entonces mi costo más margen, mi precio basado en costo más margen, sería de 200 pesos con 55 centavos. El siguiente, que es el precio sobre la base del costo más margen sobre el precio, pues es muy similar. Más margen sobre precio, y este es más margen sobre costo total. Entonces, según la fórmula que explicaron, es el costo total unitario, que vuelve a ser los 191 pesos, pero ahora entre 1 menos mi margen de ganancia. Entre 1 menos mi margen de ganancia. Entonces, si yo sigo el método de costo más margen sobre precio, entonces mi precio sería de 201 pesos con 5 centavos, que son los más básicos. Y si se fijan, incluso cuando son los más básicos, de repente cometemos errores a la hora de fijar nuestro precio basado en el costo, porque pensamos
que ese costo del producto yo solamente le agrego mi porcentaje de ganancia y me olvido del resto de costos variables y me olvido totalmente de mis costos fijos. Ahora, el siguiente que vale la pena porque es muy relevante y que de hecho fue el que explicamos previo a la presentación de la lectura, es el precio basado en la rentabilidad objetivo, que aquí yo he recuperado la rotación de la que hablamos previamente y aquí yo tengo la rentabilidad que es en la que quedamos al final, y si se fijan en esa explicación que dimos hace algún momento, la rentabilidad objetivo era alrededor de 9.36%, y para poder cumplir con esa rentabilidad objetivo fue que estuvimos jugando con la rotación de manera tal que yo establecería, tal como estaba previamente, el precio unitario de 193 pesos. Pero ahora, aquí hay una cosa importante que nosotros debemos dejar claro. Si se fijan, entre un escenario que era el del diagnóstico inicial y el establecer un precio basado en la rentabilidad objetivo, yo tengo una utilidad neta considerablemente menor. Yo no puedo enfocarme únicamente en buscar una rentabilidad, porque si bien es cierto que estoy manteniendo la rentabilidad, también es cierto que yo estoy teniendo una disminución considerable en el dinero que está entrando al negocio. Yo estoy pasando de 56,000 pesos a 14,000 pesos. ¿En dónde está el mantener la rentabilidad? Pues en que yo estoy utilizando mucho menos activos, y al utilizar mucho menos activos, mi margen se disminuye considerablemente, pero mi rotación incrementa considerablemente. Lo que nosotros tenemos que pensar ahora es, bueno, yo tengo esa disminución de margen, lo cual se establece como un foco rojo. Y si yo en escobas y trapeadores lluvia, por ejemplo, ya tengo una bodega, y esa bodega ya tenía una inversión de 480,000 pesos, pues la realidad es que yo no me voy a poder deshacer del 75% de la bodega para tener un costo de 120. Entonces lo que tendremos que estar pensando ahora es, lo que yo tengo es una bodega desocupada, porque al elevar la rotación tengo espacio disponible. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese espacio disponible? Entonces aparece otro de los aspectos, otro de los métodos para la fijación de precio, que es el método basado en el costo marginal. Fíjense lo que va a suceder aquí. Aquí vamos a hacer el costo marginal. Yo voy a regresar a recuperar en este esquema de costo marginal la inversión que me falta. Es decir, yo necesito que entre estos dos esquemas de costos que yo les estoy poniendo aquí, me sume los 480. Estoy prorrateando, por decirlo de alguna forma, los 480,000 pesos que yo tenía inicialmente, porque esos 480,000 son lo que yo ya tengo invertido en la bodega. Solamente que ahora estoy ocupando solamente el espacio necesario para 120,000, y yo acá necesitaría generar la otra parte para tener esos 480,000 pesos. Vamos a suponer que este precio basado, 2014, que es el inicial, es una tienda que tenemos en alguna ciudad, ciudad X. Esto es lo que yo estaría pensando hacer en el 2015 en la misma ciudad X. Pero este concepto de costeo marginal yo lo voy a aplicar a la ciudad Y, es decir, voy a llevar a cabo una estrategia de crecimiento. Vamos a suponer que el tamaño de mercado en la ciudad Y es del mismo tamaño que la ciudad X. Mis costos de venta
pues se van a mantener similares, no va a haber cambio. La mercancía me va a seguir costando lo mismo, voy a seguir teniendo el mismo gasto de mano de obra, voy a seguir teniendo la misma cantidad de herramienta y equipo, voy a seguir teniendo la misma cantidad de mermas, 3%, pero lo que yo no voy a seguir teniendo igual son los costos fijos, porque probablemente la nómina ya la tenga cubierta en el mercado X y yo ya no tengo la misma necesidad de nómina en el mercado Y. Gran parte de la nómina para crecer al mercado Y la tengo cubierta en el mercado X, entonces probablemente en lugar de necesitar 180,000 pesos, yo solamente voy a necesitar 60,000 pesos, tal vez pensando en una contratación más. Probablemente yo ya no vaya a tener necesidad de una renta de 78,000 pesos, porque estaría pensando en una sucursal que no tenga almacén, porque yo el almacén lo voy a estar manteniendo desde el mercado X, o un mercado en el que las rentas sean más baratas, en el que los servicios sean más baratos. El asunto es que yo tengo menor necesidad de costos fijos, porque gran parte de ellos los tengo cubiertos en este mercado. Entonces, al utilizar la estructura de costos fijos del mercado X para ir al mercado Y, yo tengo una rentabilidad de 23.95%, lo cual me da muchos escenarios probables en el costeo marginal. Uno de ellos es regresar a mi rotación de inventarios original de 1 y estoy teniendo un 18.33%, es decir, tengo una rotación mala. Pero si estoy llegando al mercado, yo podría seguir una estrategia agresiva de precio, manejar un precio de introducción y poner ese precio de introducción en 185 pesos. Y si yo pongo el precio de introducción en 185 pesos, fíjense que yo mantengo nuevamente mi rentabilidad de alrededor del 10%. Estoy teniendo una rentabilidad muy similar. Pero si yo llego a un mercado utilizando costeo marginal con un precio de introducción de 185 pesos, yo estoy llegando aquí a hacerle la competencia a una empresa que tiene esa estructura de costos. Y ahí sí, fíjense qué sucede si la competencia trata de poner el precio igual que el mío. Va a quebrar. Esto es lo que sucede con los chinos cuando llegan a México y que en México los acusamos de que están vendiendo por debajo del costo. Están vendiendo por debajo de nuestro costo, pero no por debajo del de ellos. Entonces generalmente decimos, pero es que no es posible. Si mi costo total es de 191 pesos, ¿cómo le hacen los chinos para vender a 185? Pues trabajando en costeo marginal. ¿Y en qué consiste el costeo marginal? Volvemos a plantearlo, en utilizar la estructura de costos fijos de un mercado para poder, con esa estructura de costos fijos, acceder a otro mercado. Y de esa manera, la inversión, que en el ejercicio inicialmente planteamos 480,000 pesos, la inversión se sigue manteniendo. De hecho, aquí ya incluso ya hasta se elevó, pero esa inversión se sigue manteniendo cuando yo comienzo a trabajar en dos mercados distintos. Ese es el concepto de costeo marginal. Y hay otro que vale la pena que revisemos, que es el concepto de costo objetivo. Para analizar el concepto de costo objetivo, el punto de partida sería decir, actualmente yo tengo un costo de 191. Necesitamos plantearnos el reto
de que ese costo sea de 180. ¿Con qué finalidad estableceríamos el objetivo de que ese costo sea de 180? Pues que el margen sea mayor, el costo total. Y al tener un margen mayor, pues yo voy a tener una rentabilidad mayor. Si yo analizo mi estructura de costos, yo me voy a dar cuenta que mi costo total, yo voy a poner aquí mi costo total, que es el costo de ventas y mis costos fijos, eso es costo total. Yo voy a ocupar ese costo total para sacar un análisis de porcientos integrales, y en ese análisis de porcientos integrales yo saber cuál de todos los costos en los que estoy incurriendo es el que tiene un mayor impacto. Y a partir de ese 100% yo me doy cuenta en dónde es en donde estoy teniendo mayor incidencia, que en este caso sería, por ejemplo, en el costo de compra. En algún momento ya planteamos que es importante para poder mejorar el precio el trabajar en el costo de compra, de manera tal que para yo poder llegar a tener un costo objetivo de 180 pesos, según este análisis, yo tendría que trabajar uno en mejorar la negociación con proveedores. ¿Para qué? Para que los proveedores me den un mejor precio. Y el segundo punto en el que yo tendría que trabajar es en la mano de obra. Recuerdan que hace algún momento atrás hablamos de que una oportunidad importante de disminuir el precio de los productos era hacer una disminución de mano de obra importante a partir de un incremento en la productividad. Bueno, pues el segundo punto sería la mano de obra. La nómina vuelve a quedar, y entonces para poder establecer o para poder cumplir, mejor dicho, con mi costo objetivo, yo tendría que trabajar en esos tres aspectos: precio o costo de compra con los proveedores y mano de obra. Si yo trabajo en disminuir 5 pesos mi costo de compra, si yo trabajo en disminuir 70,000 pesos mi mano de obra aquí, y en disminuir en 150,000 pesos mi mano de obra acá, entonces yo comienzo a acercarme a mi costo objetivo. Tendría que buscar una negociación más favorable con proveedores, y entonces para yo poder cumplir con mi costo objetivo de 180 pesos, yo tendría que buscar una negociación con proveedores para lograr 143 pesos mi costo de compra. Tendría que trabajar para hacer un ajuste de 8,000 pesos en la mano de obra, y tendría que trabajar en hacer un ajuste de 30,000 pesos en la nómina. Y si nosotros comenzamos a combinar costo marginal y costo objetivo, pues ya se alcanzan a dar cuenta, por ejemplo, en dónde voy yo a lograr la disminución de 30,000 pesos en mi mano de obra. Aquí yo tengo una disminución de 120. Probablemente aquí lo único que tenga que hacer es, en lugar de que la persona que está trabajando aquí siga trabajando aquí, a esa persona que me va a permitir ahorrarme 30,000 pesos, la mando para acá. Y entonces yo ahí tengo cubierta el 50% de la mano de obra, y el otro 50% pues contrato a alguien local, de manera tal que una persona deja de trabajar en la sucursal X para irse a la estructura de costos de la sucursal Y. Entonces ahí logro disminuir esa parte de la mano de obra. Y en esta de mano de obra directa pues podría ser algo muy similar. Entonces, si se fijan, de esa manera yo logro un costo total unitario de 180 pesos, y de esa manera yo puedo cumplir con que mi costo objetivo
sea de 180 pesos, y eso con la finalidad de poder establecer un margen de ganancia que me permita lograr el mismo esquema de rentabilidad. En este caso sería fijar un precio de 190 pesos. Ese precio de 190 pesos está hecho a partir de un costo objetivo de 180 pesos. Nuevamente les doy oportunidad para que puedan recuperar la grabación. Si es que alguno de los ejercicios se quedó solamente en el tintero, hagámoslo para que nos queden claros todos estos conceptos.